ya que se mencionó el caso por mi amigo José Sobrevilla del atentado contra el expresidente Donald Trump y próximo candidato republicano, en México, y a propósito de su análisis, de su reflexión, que ha venido surtiendo después de 30 años del caso Colosio un efecto mediático, porque incluso el presidente del PRI señaló que dentro de su partido había gente involucrada con el caso Colosio. Una reportera le sugiere el nombre, él dice que no le ponga nombres en su boca y después confirma a Amalio Fabio Beltrones como parte de esa trama. En ese tiempo, señor presidente, a partir del gobierno de Salinas y la sucesión de Colosio, se habla de una pugna política entre Luis Echeverría y Carlos Salinas de Gortari. El fenómeno ha sido investigado también por muchos medios de comunicación, por periodistas profesionales que han tratado de analizar el tejido político de ese tiempo. Un año antes de las elecciones, Fernando Gutiérrez Barrios, de ese bello lugar de Alto Lucero donde nació, y bueno, que él ha sido un personaje fundamental dentro de la historia política y oscura de México y también para beneficio de la Revolución Cubana, dentro de las características y condiciones de la política mexicana, había renunciado a su cargo como secretario de Gobernación. Las investigaciones señalan que él hubiese querido ser el candidato y que no lo fue. El escenario se polarizó o se crispó entre dos personajes políticos, uno de ellos Manuel Camacho Solís y el otro, desde luego, Luis Donaldo Colosio. Ahí se cierra mucho de lo que sucede dentro de las reflexiones públicas sobre la situación de quién iba a ser el candidato, y sabemos qué fue lo que sucedió. Se habló del discurso y bueno, debemos de reconocer que el PRI era campeón de la demagogia, así es que asumir que el discurso hubiese sido el de Martin Luther King muchas décadas después en México, lo pondría yo entre comillas en la reflexión. Sin embargo, también se señaló y usted recibió información, y esta información también la recibió Felipe Calderón, sobre la participación de Genaro García Luna en esa operación que fue la operación rescate de un integrante del CISEN, al cual perteneció siendo muy joven, todavía estudiante. ¿Quiénes eran los personajes que estarían protegiéndolo dentro del CISEN? ¿Y qué habría sucedido con otros dos personajes que no son Mario Aburto, de los cuales se señala que uno fue ejecutado 4 horas después del asesinato? Me refiero a Ernesto Rubio Mendoza. Y otro personaje, que sería el segundo tirador, Jorge Antonio Sánchez Ortega, no ha sido procesado. La situación se vuelve complicada. Sin embargo, dentro de la historia política de usted, ha tenido la oportunidad de platicar seguramente con muchos personajes como Manuel Camacho Solís, quien escribió un libro muy interesante que se llamó El Desacuerdo Nacional, se llama El Desacuerdo Nacional. Está también una gente que fue parte de ese grupo político y bueno, ha sido canciller mexicano y también precandidato de Morena. Y seguramente quizás algunas informaciones pudieron salir por parte del licenciado Marcelo Ebrard al respecto. El caso tiene trascendencia porque en la Secretaría de Gobernación estaba Jorge Carpizo MacGregor, un personaje que después estuvo involucrado literalmente gran parte de su vida dentro del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, a donde también pertenece Diego Valadez, quien era el procurador de la República en ese momento. Y habían intercambiado posiciones políticas también dentro de la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría específicamente. Esos choques, señor presidente, nos llevan a dos personajes muy particulares. Uno es Eduardo Pontones Chico y el otro es Jorge Enrique Tello Peón, porque eran los directores del CISEN. Usted ya se va, señor presidente, pero estos casos llevan 30 años sin resolverse. ¿Cree usted que antes de que usted entregue la banda presidencial, el pueblo de México pudiera tener una configuración más precisa de lo que sucedió en Lomas Taurinas,
de la participación del CISEN, de la participación, si la hubo, del Estado Mayor Presidencial, de la presencia de Salinas, de Carpizo, de Diego Valadez y desde luego de Fernando Gutiérrez Barrios, porque dos personajes que surgen o protegidos por Fernando Gutiérrez Barrios fueron Manlio Fabio Beltrones y Dante Delgado. Lo dejo ahí, señor presidente, para la gran reflexión histórica que la verdad México necesita. Muchísimas gracias. Sí, pues es un asunto que debe de tratarse, es un expediente abierto, pero creo que va a corresponder a la próxima administración, al próximo gobierno, dejar sin sospecha lo sucedido, aclarar lo que realmente pasó. Creo que ayudaría mucho el que el Poder Judicial resolviera sobre la apelación que hizo la Fiscalía acerca de la orden de aprehensión del segundo tirador en el asesinato de Colosio, sin que esto signifique que ya es culpable, sino que si la Fiscalía hizo toda una investigación y aparece en esa investigación de que hubo un segundo tirador y que trabajaba en el CISEN, en el Centro de Espionaje del gobierno, y que según la acusación de la Fiscalía fue a rescatar a este segundo tirador, García Luna, en 1994, porque García Luna entró en 1989, joven, al CISEN, ahí se formó, que eso no lo sabía la mayoría de la gente, yo no lo sabía. Yo me enteré hace 6, 8 meses, cuando me informaron de la investigación y que iban a solicitar la orden de aprehensión para el segundo tirador. Ahí viene la historia de García Luna, que ingresa en 1989, ingresa con Salinas, con el gobierno de Salinas. No que Salinas lo haya nombrado, porque ingresa como agente y ya en el 94 ya sí tiene un cargo, es como subjefe operativo, y a él lo mandan a Tijuana y él, según la investigación de la Fiscalía, rescata al segundo tirador. Por eso la Fiscalía solicita al juez orden de aprehensión y el juez, que eso lo tendría que aclarar, estando el Ministerio Público, se atreve a decir: no voy a otorgar la orden de aprehensión porque esto es un asunto del presidente, de López Obrador, que quiere utilizar este caso con propósitos políticos.
y entonces se niega a otorgar la orden de aprehensión. Pero esa fue la excusa. Ya para entonces, desde luego que el juez sabía de qué se trataba, porque unos días antes, incluso antes de que yo recibiera la información, antes de que supiera lo de García Luna y del segundo tirador, me refiero a esta investigación de la Fiscalía. Yo supe del segundo tirador como se supo en su momento, ¿sí? Se difundió bastante sobre esto, pero como un mes antes, en una columna de Riva Palacio, que pues está informado porque perteneció a estos grupos, me refiero a los grupos políticos encabezados por Salinas, sale un artículo diciendo que nosotros íbamos a utilizar el caso Colosio con fines políticos electorales, que él tenía información sobre el caso. Y yo todavía dije aquí cuál es la fuente, es completamente falso. Pues resulta que sí tenía información, el que no estaba informado era yo. Él ya tenía información porque como se mueven en los sótanos, ¿no?, de las dependencias de impartición de justicia, ya sabía que en efecto sí estaba en proceso la investigación en la Fiscalía. Como a los 15 días, a lo mejor como en la Fiscalía vieron la mañanera de que yo no estaba enterado, ya me informan. Y cada vez que me informan sobre un asunto así, pues lo que yo planteo es continúen el proceso legal. No voy a ser yo tapadera, cómplice, no voy a encubrir a nadie. Entonces solicitan, repito, al juez la orden de aprehensión y él la niega y le dice al Ministerio Público: esto es por órdenes del presidente para sacar raja política porque vienen las elecciones. Una mentira, ¿no? Porque él seguramente ya sabía y ya había recibido línea, ¿no? Ya estaba metido en este asunto. Entonces después la Fiscalía apeló y también es muy raro porque eso sucedió hace pues como 4 meses o 5 y todavía no resuelven. Tú que eres abogado, cuando hay una apelación así de la Fiscalía al Poder Judicial, a un juez, ¿en cuánto tiempo puede resolver el juez? Tiene que resolverla. ¿Pero en cuánto tiempo? 48 horas. 48 horas. Pero eso es cuando la justicia es rápida y expedita. Pero cuando hay consigna, duerme el expediente, el sueño de los injustos. Pues eso es lo que está pasando. Sería muy bueno que el juzgado, primero que la Fiscalía informe si apeló y si ya tiene respuesta, porque también no sabemos, a lo mejor ya
les dieron respuesta y no nos han informado. Entonces, a ver si conocemos de esto, porque ahí empezaría, ¿no? A conocerse más sobre este hecho. Sería muy bueno la declaración de esta persona, si realmente es como se dice, que lo fue a buscar García Luna y qué tuvo él que ver. Ya seguramente lo declararon cuando sucedieron los hechos, le tomaron declaración. Sí, me estoy acordando que sí está, porque él aparecía con sangre, que se demostró después que sí era de Colosio, pero él sostuvo de que ayudó a cargar el cuerpo a la ambulancia. Sin embargo, en investigación posterior se habla de que no fue así. Sí, también. Entonces, esa es una investigación que puede ayudar. Y todo con el objetivo, independientemente del castigo a los responsables materiales, intelectuales, sobre todo con el mensaje de la no repetición, que nunca más esas atrocidades, esas infamias, que nunca más se toleren, y mucho menos si son crímenes de Estado. Pero bueno, ya quedamos.